Gracias. Gracias por la participación. Ahora venimos con nuestra siguiente presentación. Daniel es uno de los coordinadores del seminario internacional y nos va a presentar análisis termodinámico y ambiental de procesos industriales. Daniel es ingeniero mecánico de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, magíster y doctor en Ciencias de Ingeniería Mecánica con énfasis en energía fluidos por la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Su actividad de investigación ha sido financiada por la ANP, el Programa de Becas de Excelencia del Gobierno suizo, ESCAS, y el Departamento Administrativo de Ciencias, Tecnología e Innovación, Colciencia. Premio ABCM Embraer 2019, mejor tesis de doctorado, investigador del Laboratorio de Ingeniería Térmica y Ambiental, LETE, con sede de la Universidad de Sao Paulo y del Grupo de Bioprocesos y Flujo Reactivo de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro de la Asociación Colombiana de Ingenieros, ACIEN, Antioquia, y editor asociado de la revista Frontiers en Chemical Engineering. Daniel. Muchas gracias, Beto, por su gentil presentación y a los panelistas que nos acompañan hoy. Voy a querer entonces comenzar aquí rápidamente a presentarles unos conceptos relacionados con el análisis, como bien lo decía, termodinámico y ambiental de los procesos industriales. Vamos a pasar, como les decía, por unos conceptos preliminares de fundamentos de termodinámica para aquellos que no son propiamente de la disciplina de ingeniería térmica. De ahí vamos a hablar un poco sobre lo que es exergía, ¿cierto? Ayer teníamos una charla relacionada sobre el concepto de exergía. Vamos a extender ese concepto a otro tipo de procesos y cómo se puede ver que él se puede utilizar como un indicador de sustentabilidad de los procesos y optimización de los procesos. Y por último, vamos a ver aplicaciones de ese análisis termodinámico y ambiental a la industria, a diferentes procesos industriales. Ok. Vamos a repasar rápidamente esos fundamentos de termodinámica. Espero que no sea una clase ni exhaustiva ni cansativa para algunas personas que tal vez tengan conocimiento sobre estos conceptos, pero entendemos que tiene una diversidad de participantes aquí que no necesariamente tienen un background en términos de conocimientos de termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? Entonces, la termodinámica es esa parte de la física que estudia leyes que gobiernan las relaciones entre el calor, el trabajo y las diversas formas de energía. Entonces todos pensamos que sabemos qué es calor, todos pensamos que sabemos qué es trabajo y formas de energía, pero muchas personas piensan que calor es una sensación, que el trabajo es algo que usted tiene que entregar mañana y que las diversas formas de energía son la electricidad. Las personas no asocian energía como por ejemplo radiación, no saben qué es la radiación o no entienden realmente cómo es una forma de energía. Entonces, vamos a definir un poco rápidamente esos conceptos de qué es energía, trabajo y calor para poder entender las siguientes presentaciones. ¿Qué es energía? Entonces, para nosotros, tal vez no llevarla a un término formal, en forma de muchas ecuaciones, creo que va a tener 2 ecuaciones esta presentación, sí mucho, y espero que de esa forma motive más a las personas a querer entender qué es la energía y la importancia de la energía en los procesos industriales. Entonces, energía viene del griego energía. Energía quiere decir o quería decir en ese entonces la alegría, aquello que motivaba a las cosas a moverse, efectivamente, aquello que permite que nosotros no seamos seres, estáticos. Y por eso la energía se inició asociándose con la energía cinética. Y como la energía cinética es todo aquello que usted percibe movimiento, no que está quieto, que ya vamos a ver que tiene otros tipos de energías, cuando usted puede estar quieto en algún lugar, pero quieto en algún lugar con respecto a otro lugar de referencia, usted tiene energía. Y esa energía que llamaban ellos energía cinética, la llamaban vis viva. O sea, es aquello que percibimos que se mueve, es aquello que vemos que tiene movimiento. Eso es la energía en el desarrollo histórico. Primero fue la alegría, el movimiento, después fue la energía cinética, la forma en que eso se movían las cosas, o se percibía el movimiento, y finalmente mucho más para la modernidad se vino a entender lo que es la energía. Todavía muchas personas tienen algunos problemas en diferenciar energía de energía eléctrica o, ¿cierto?, de calor y de trabajo. La energía es una propiedad.
nosotros tenemos energía, todo tiene energía. La energía también es masa y la masa también es energía. Bueno, algunas personas ya saben que cuando se decía que la energía era una sustancia que se movía de un cuerpo a otro, eso también ya fue descartado. Lo que realmente se mueve no es la energía, o sea, se puede transferir energía a partir de la masa, pero cuando decimos que se está transfiriendo algo de una parte, por ejemplo, más caliente, otra más fría, se denomina calor. Las personas normalmente piensan que uno tiene calor y la verdad usted no tiene calor, usted tiene una elevada temperatura debido a su incremento de la energía. Entonces la energía se puede dividir en potencial, cinética, interna y electromagnética. Rápidamente decimos, la potencial es aquella que existe debido a que el cuerpo tiene un potencial precisamente para producir un trabajo. Si yo tengo una piedra en un lugar elevado, yo la puedo dejar caer, pero si yo la amarro con una cuerda y la dejo caer, ella va a jalar la cuerda. Y si la amarro a una polea, ella va a girar la polea. Y si la polea, por ejemplo, es un motor, entonces el motor va a girar y va a producir electricidad. Entonces la energía potencial se convirtió en cinética de la piedra al caer y después en energía eléctrica al generar en un motor, por ejemplo, de jaula de ardilla. La cinética, como les decía, es todo aquello que percibimos que se ve como movimiento, que tiene una velocidad para una determinada masa. La interna es aquella que está involucrada con los enlaces de la materia, ¿cierto? Si yo le quito un electrón a un átomo, estoy modificando la energía química. Si rompo enlaces de átomos, estoy modificando la energía química. Y la interna nuclear es aquella que está dentro del núcleo, que no vamos a entrar mucho en esos detalles, debido a que estaría, digamos, en el ámbito de la energía nuclear, de la generación de potencia nuclear, más vamos a enfocarnos en otro tipo de procesos que son más industriales. Y la electromagnética, que es aquella que emana de la luz. O sea, cuando la luz se desplaza, ella genera una especie de ondas como aquellas de la superficie de la piscina. La superficie de la piscina efectivamente tiene una energía que se está transmitiendo de forma que ustedes ven las oscilaciones. Por eso se denomina, en este caso, electromagnética o eléctrica, porque es un mismo fenómeno que se descubrió que estaban interrelacionados. Entonces, esa fórmula que ustedes ven ahí, como pueden ver, la energía o la variación de la energía representado por un delta es una función de el flujo, no la tenencia, el flujo de calor y el flujo de trabajo. El flujo de calor se puede dar a través de la conducción. Por ejemplo, cuando yo toco algo caliente que estaba junto de una llama, eso fue conducción. Puede ser por convección, que es el caso cuando los gases calientes suben. Todos lo sentimos cuando, por ejemplo, nos paramos debajo de una olla con agua caliente. Ustedes ven que el vapor sube, eso es convección. Y tenemos también el de radiación, que es aquella que se transmite por las ondas electromagnéticas y es, por ejemplo, la que nos viene del Sol. Ella atraviesa todo el espacio vacío y llega acá sin un medio, no existe ningún medio. Antes se pensaba que era el éter y que a través del éter se transferían sustancias como el calórico, pero eso realmente formalmente se desmintió y lo que se entiende ahora por calor es toda aquella transferencia de energía en una superficie, en una frontera, que hace que la temperatura, si la temperatura se incrementa y la energía de ese sistema, ese delta, se incrementa. El trabajo ya es como lo vemos en la otra figura a la derecha. El trabajo es todo aquello que no es calor y la verdad el calor es todo aquello que no es trabajo. Entonces el trabajo es una forma de energía bien organizada, un chorro de agua direccionado, una turbina que gira ordenada, un generador eléctrico que gira ordenado, una polea también que es solidaria con un peso que se levanta. Todas esas transformaciones que vemos en el lado derecho es lo que denominamos trabajo. Todo eso es trabajo. Todo lo que no es trabajo es calor, o sea, convección, conducción y radiación. Entonces, para que definamos que el calor no se tiene, el trabajo no se tiene y son flujos. Y eso es importante que lo tengamos bien en cuenta. Ahora, estábamos hablando, la potencial y la cinética, la energía potencial y cinética están relacionadas normalmente con las energías renovables eólica e hidráulica, por ejemplo. ¿Cierto? La cinética es aquella que empuja esos cangilones, ¿cierto? Que tienen las turbinas, o en este caso las aletas, las turbinas eólicas, es lo que mueve. Yo intercambio la fuerza que lleva ese viento, que lleva esa agua, la hago chocar contra una paleta y ella me convierte en un movimiento rotatorio. Entonces es trabajo, es potencial y cinética. Todo lo que yo convierta de potencial, si no hay pérdidas, se convierte, y cinética y potencial se convierte en trabajo. Directamente, si no hay pérdidas, si no hay fricción, si los rodamientos están bien lubricados, etcétera. Y la electromagnética, como decíamos, es aquella que proviene del Sol. Entonces ya vamos viendo que potencial y cinética son bien más puras
que, por ejemplo, la interna. La interna es aquella que está, como le decía, incorporada en todos los átomos que tienen nuestras sustancias que llamamos combustibles, pero la verdad ya están todos los átomos. Así no sean combustibles, o sea, no necesitamos que algo sea combustible para que tenga energía interna, todo tiene energía interna. O sea, la biomasa, el carbón mineral, los gases que utilizamos en las casas, el combustible nuclear que nos entrega su energía a través de la fisión de los átomos, los núcleos de los átomos, todas esas sustancias que nosotros conocemos, el agua, usted, yo, todo tiene energía interna porque la masa como tal tiene una energía interna, ¿cierto? Entonces, esos combustibles, ¿qué vamos a hacer para poder transformarlos? Como ustedes pueden ver, la primera parte que tenemos aquí es la materia como tal, que se conforma de un conjunto de átomos. Y cuando observamos esa materia, estamos hablando de macroestados. Sabemos varios conjuntos de átomos y miramos el comportamiento en un conjunto representativo de partículas. A partir de ese conjunto representativo de partículas medimos algo que se llama propiedad. Es una característica de la materia. La temperatura es una característica de la materia. Don Álvaro hablaba esta mañana de la presión, es una característica de la materia. Se puede tener un gas y él tiene una presión, un líquido tiene una presión, ¿cierto? Entonces tenemos unas propiedades que sí pueden ser medidas al igual que la energía y que pueden ser contenidas o pueden ser tenidas por una sustancia, el calor y el trabajo, no. Si nos vamos rápidamente a los niveles más bajos, por ejemplo, el átomo que conforma la materia, ya ahí las cuestiones de termodinámica clásica comienzan a ser un poco más difusas si hablamos de termodinámica cuántica, pero no vamos a entrar aquí. Y usted puede ir inclusive hasta mucho más adentro de la materia y encontrar las partículas elementales, pero como les digo, vamos a enfocarnos en la materia de macroestados que tienen propiedades definidas. Ok, ya sabemos que es la energía, el trabajo, el calor, las sustancias y las propiedades. Las sustancias pueden ser gaseosas, sólidas y líquidas, como sabemos, esos son los estados de la materia, existen también otros como plasma, etcétera, pero si pensamos en qué son los sistemas termodinámicos y cómo se realizan los procesos industriales, entonces sabemos que básicamente es una conversión de procesos de energía, procesos de conversión de energía. O sea, cogemos cualquier tipo de energía, carbón, y lo convertimos en cualquier cosa que la necesitamos, electricidad, productos, o si eso es petróleo, por ejemplo, lo podemos convertir en gasolina y después en potencia del carro, o lo podemos convertir en iluminación, quemando, por ejemplo, petróleo en una lámpara de petróleo, etcétera. Entonces, esos sistemas termodinámicos lo único que hacen es coger las sustancias que acabamos de ver, hacer un proceso de transformación de energía y crear otro tipo de energía, pero todo es energía, entra energía y sale energía, nunca se va a perder energía. Las fuentes iniciales, digamos, de energía no nuestras para los procesos industriales eran, por ejemplo, la tracción animal y la tracción humana. Necesitamos los caballos, los animales, hasta elefantes para poder desplazar pesos muy pesados, desplazarnos distancias. Entonces eran nuestras máquinas en aquella época. Aún todavía, digamos, podemos utilizar animales para realizar determinados tipos de trabajos, por ejemplo, la labor en el campo, etcétera. De ahí se inventó la máquina a vapor, que es el equivalente a un caballo, solamente que de hierro. Es un caballo de hierro y entonces ahí vamos a consumir qué tipo de energía. El caballo consumía hierba y producía potencia y me producía un servicio para viajar. Ahora la máquina de vapor me va a consumir carbón o gas o diésel, cualquier combustible, ¿cierto? Hasta uranio en el caso de los submarinos nucleares, y me va a producir también un movimiento, una fuerza que me va a ayudar a desplazar unas cosas pesadas, ¿cierto? Personas también, inclusive, de un lugar a otro. Y ya cuando nos remitimos a la modernidad, ya encontramos que los procesos termodinámicos, los sistemas termodinámicos y procesos industriales consisten de lo que llamamos de maravillas modernas, como el programa de History Channel. Las turbinas a gas que tienen una delicadeza de sensores, de flujos, de eficiencias elevadas para producir toda esa electricidad. Ese último componente que vemos ahí es el que produce la electricidad en los casos en que no tenemos hidroeléctricas, para llevar esa electricidad a la casa y poder realizar todas nuestras tareas en la casa, calentar alguna cosa en una cafetera eléctrica, mirar nuestro televisor, todo este circuito aquí que estamos haciendo de presentación de palestras es gracias a la generación de electricidad en este tipo de sistemas, turbinas a gas, turbinas a vapor, turbinas hidráulicas, que como ya vamos a hablar más adelante, son una otra forma de conversión de energía. Entonces existen diversas formas de realizar trabajo y otras actividades productivas. Siempre van a estar basadas en conversiones de energía. O sea, todos estos procesos que ustedes ven aquí en pantalla son iguales, son equivalentes, solamente que es diferente
el medio, el proceso a través del cual se está convirtiendo la energía, pero todo es lo mismo, es equivalente. Listo. Entonces, ya que hablamos de las sustancias, de qué es energía, de qué es trabajo, de que es un proceso de conversión, vamos a hablar de un sistema termodinámico, que es a través del cual yo convierto ese tipo de energías una en otra. Entonces, tenemos un sistema que se denomina cerrado, donde no entra ni sale ningún flujo de materia. Ustedes ven aquí, no está entrando en ningún momento materia. Él simplemente tiene una batería que acciona un motor y él sube una polea. La única interacción aquí, como ustedes pueden ver, es a partir de la transferencia de trabajo. Entonces, como tengo la transferencia de trabajo aquí y no transferencia de masa, se denomina un sistema cerrado. Pero supongamos que yo tengo un émbolo como el de aquí al lado, otro sistema cerrado, y no dejo salir nada de masa, y yo lo comprimo. Yo puedo hacer que todo ese vapor de agua se vuelva líquido. Se liquefasa por causa de que lo comprimo. Y si yo lo caliento, él se expande y se va a volver todo vapor y el émbolo va a subir. Y eso sería un proceso en que nunca salió más, se denomina cerrado. El abierto es, por ejemplo, nuestros motores. Si le metemos un gas combustible, gas natural, le metemos diésel, gasolina, etcétera, y le metemos aire, hacemos una combustión dentro de ese motor, él nos va a entregar un trabajo que es lo que mueve después nuestras llantas después del diferencial. Entonces, un sistema abierto, porque aquí entra masa gasolina, salen gases de combustión, que es lo que está contaminando nuestro planeta de forma tan aberrante, y finalmente nosotros obtenemos el trabajo. Otros sistemas abiertos, para que no pensemos que solamente hablamos de máquinas, somos nosotros. Consumimos comida, generamos trabajo, hacemos seminarios, tenemos desechos, ¿cierto? Vamos al baño, respiramos CO2, todo eso es un rechazo de materiales y una inyección de materiales en un sistema. Entonces, nosotros somos un sistema termodinámico y somos efectivamente un sistema productivo, ¿cierto? Nosotros tenemos una producción útil de trabajo. Nosotros nos movimentamos, nos comunicamos, pensamos, todo eso es un proceso de conversión de energía. La energía está en todo. Tiene 4 leyes fundamentales que regulamentan la termodinámica. Está la ley cero, que es la que permite que existan los termómetros. Si usted tiene un cuerpo que está en equilibrio térmico, o sea, no existe transferencia de calor de uno para otro entre esos dos cuerpos, si no existe transferencia de calor es porque están en la misma temperatura. Si está en la misma temperatura, eso es un termómetro. Se coloca un termómetro, espera que se estabilice la temperatura. Entonces, esa ley es la que permite, o digamos así, la que regulamenta que existan los termómetros. Pero no es tan importante como, por ejemplo, la primera ley que dice así, la energía no se destruye, no se crea. Yo no puedo producir energía, no puedo crear energía. O sea, muchas veces en el hablar de nosotros, el argot, decimos, generé energía. La verdad, eso es porque ya está en el argot y las personas entienden. Generar energía es transformar energía en otra, un tipo en otro, pero no se generó, no se creó, se transformó. Por eso se dice que solamente se transforma. El problema es que sí se degrada y vamos a verlo por qué. La segunda ley de la termodinámica que trata sobre la entropía, que es un término que inclusive nosotros que llevamos más de 20 años trabajando con entropía, aún nos causa dificultad de entender su sentido físico, principalmente por las unidades, también es otra propiedad, como la energía. Usted también tiene entropía y usted incrementa su entropía y de hecho como ser vivo usted tiene que disminuir la entropía a partir del rechazo de calor, por eso somos más calientes que el ambiente para poder sobrevivir. Es el hecho de rechazar entropía, nosotros como sistemas vivos, por ejemplo, lo que nos permite vivir. Entonces es una propiedad y no es equivalente a desorden. Se puede ver una cosa completamente quieta, sin hacer ninguna bulla, sin hacer ningún escándalo y tiene entropía. Entonces no es exactamente relacionado con desorden, está más relacionado con la probabilidad. Y la entropía de un sistema totalmente aislado, es decir, que no le entra ni masa, no le sale masa, no entra ni sale calor, no entra ni sale trabajo, no, un sistema totalmente cerrado, es lo que se denomina aislado. Nosotros decimos que la entropía de ese sistema crece o se mantiene constante, pero nunca se reduce. Y esa es la segunda fórmula y última que van a ver en nuestra presentación. Esa es la definición, cómo se encontró que existía una propiedad que se llamaba entropía. Entonces, ¿cuándo es constante? Cuando el proceso es reversible. ¿Cuándo crece? Cuando el proceso es irreversible. ¿Qué es un proceso reversible? Entonces, terminemos de ver lo que es la tercera ley. La tercera ley simplemente dice, un cristal perfecto, o sea, una sustancia que tiene todos sus átomos ordenados de una forma perfecta, al cero absoluto de temperatura, o sea, allá abajo en lo más frío que existe en el universo, tiene entropía cero. No dice mucha cosa porque todavía no hablamos sobre el concepto de entropía. Entonces vamos a ver por qué un proceso puede ser reversible y un proceso puede ser irreversible.
Pero vamos a hablar un poco de la primera ley. ¿Por qué se dice que la energía se conserva? Decimos que la energía se conserva porque usted solamente la transforma. Entonces, en este caso, ustedes pueden ver a la izquierda sobre el libro del principio de matemática de Newton que existe una transferencia de cinética, una bolita que se está moviendo, ella golpea las bolitas intermedias, le transfieren la energía a la última bolita y ella sube. Cuando ella sube, ella gana energía potencial y cuando baja, gana energía cinética. Y el ciclo se repite porque en teoría no existe fricción en esos alambres que las están sosteniendo. Si hubiera fricción en ese momento, por ejemplo, fricción del aire, que él también es un fluido, como cuando pasamos la mano fuera del carro y él nos arrastra, el viento nos arrastra la mano, si existiría aire, esas bolitas se irían desacelerando y cada vez más despacio hasta que ya no se moverían. Pero si no tenemos aire, si no tenemos fricción, la energía se va a conservar de cinética a potencial, de potencial para cinética. Eso también se encuentra con el calor y el trabajo. Se puede convertir el trabajo, como lo ven en este aparto que está aquí a la derecha, que todo el trabajo se puede convertir en calor. Se puede coger, por ejemplo, usted puede darse una palmada y si usted bate una mano con la otra, se va a ver que se va a calentar. Esa energía cinética de movimiento, cuando usted bate las manos y las detiene, se convirtió en calor. Si usted tiene un peso suspendido como en ese aparato y usted deja caer el peso, él va a dar vueltas, ¿cierto? Y como un agitador. Y en ese momento, cuando se agita el agua, ella se calienta y todo el trabajo se convierte en calor, se transfiere ese trabajo en forma de calor para ese fluido agua que está ahí. Muchas veces los agitadores, cuando usted tiene una cosa que está agitando un líquido, él se calienta. El problema es que usted no puede hacer que ese calor perdón, esa energía térmica que fue transferida en la forma de calor dentro de esa agua haga subir el peso nuevamente, ¿cierto? Nadie ha visto que un vaso de agua caliente haga mover una turbina. Usted sabe que está caliente, pero en ningún momento, si usted coloca dentro de ella, por ejemplo, una forma de un papalote que le decimos nosotros, que es aquel que se mueve a partir de la energía del viento, ¿cierto? Cuando uno lo sopla, pero supongamos que sea un papalote para agua. Si usted coloca ese papalote dentro de esa olla caliente, donde usted tiene una agua caliente, usted no va a ver ese peso subiendo. No va a ser posible reversar esa pérdida que usted hizo al calentar agua a partir de una agitación que sería una forma de trabajo. Entonces es una catástrofe. Usted transformó trabajo, ¿cierto? Dejó caer un peso, se bateó sus palmas y calentó sus manos, pero usted no puede, digamos, hacer que ese calor vuelva a separar sus palmas. Eso no es posible. Por eso se dice que a pesar de que usted puede transformar todo el trabajo en calor, no puede hacerlo en el sentido contrario. Por eso existe la segunda ley, es lo que se llama la línea, perdón, la flecha del tiempo. Envejecemos, y no podemos reversar el tiempo. Eso es gracias, y no sé si la palabra diría gracias, pero es gracias a la segunda ley y lo llamamos irreversibilidad. La fricción, ¿cierto? Por ejemplo, cuando usted pasa una lija sobre una mesa, todo eso se va a convertir en calor y usted lo percibe que se calienta. Cuando usted tiene una cuchilla que gira muy rápido, ya de poner roja, es fricción. Usted no va a hacer que la cuchilla gire el sentido contrario si usted la calienta. No va a poder, porque el calor no se convierte en trabajo. Disipar la masa, usted nunca va a ver que si usted libera un gas, por ejemplo un aerosol, el aerosol entre de nuevo en la botella, ¿cierto? En el spray, nunca. Ni el arrastre aerodinámico, ni la pérdida de la presión, ni la disipación térmica. Usted nunca va a ver un vaso calentarse después de que él se enfrió. Usted sí puede ver que él se enfría, pero nunca que él se calienta si usted no le mete una fuente de calor, si no lo pone en la parrilla, si no lo coloca en una llama. Y el envejecimiento también es irreversibilidad. Entonces vemos abajo que existen unos ejemplos de conversión de energía. Las hidroeléctricas, ellas convierten energía cinética, perdón, potencial en cinética y después en energía eléctrica. El sistema que está aquí a la derecha es un sistema que va a convertir calor, la verdad, energía térmica con transferencia de calor para un ciclo. Como pueden ver, aquí está un zoom en el lado derecho, que es un ciclo, aquel de turbinas a vapor, turbinas a gas, máquinas de combustibles internas, ¿cierto? Y si se invierte ese ciclo, todas las flechas serían los refrigeradores y lo que llamamos bombas de calor, que son aquecedores, calentadores, perdón, que utilizan los mismos refrigeradores solamente con un ciclo invertido. Entonces, ese que ustedes están viendo en el centro es muy importante. Es un ciclo que se denomina ciclo de Carnot, un motor de Carnot, perdón. Ese motor de Carnot es el más eficiente que existe. Es un motor térmico, o sea, en vez de utilizar, como en el lado derecho, agua cayendo, él utiliza un calor que por analogía, un calor que se transfiere como si cayera dentro del ciclo, pero siempre tiene que salir calor por debajo del ciclo, siempre.
Si sale calor por debajo del ciclo y entra calor por encima del ciclo, podemos producir trabajo en la forma de potencia eléctrica, por ejemplo. Pero mismo si usted utiliza una llama a 1000 grados para inyectar ese calor, debemos a 1000 grados. Y si sale calor a 0 grados, la eficiencia no va a superar ni siquiera 79%. Y las mejores turbinas que conocemos, y eso es un ciclo de Carnot. Ahora, las mejores turbinas que conocemos no superan eficiencias de 40%, precisamente porque ese ciclo son mucho más ineficientes que el ciclo del motor de Carnot. Entonces, eso ya nos demuestra que si tenemos calor, no vamos a poder convertirlo totalmente en potencia. Y en eso es que se basa la segunda ley. La primera persona que definió la segunda ley dijo, la potencia motriz del fuego es independiente de los agentes. O sea, no interesa qué ciclo se está utilizando. Si es turbina a vapor, si es turbina a gas, esos ciclos nosotros vamos a ver que dependen es más de la diferencia de temperatura y no se puede reversar si usted no le inyecta trabajo. Entonces, la segunda ley es implacable, usted no puede utilizar, no puede transferir calor de la parte fría a la parte caliente y por eso decimos que ella nos da un límite sobre qué es posible hacer de forma física y qué es posible hacer de forma real en la naturaleza. No podemos violar la segunda ley, infelizmente, pero es un indicador entonces que nos dice que todo se paga y que nada es gratis. Por eso definimos un concepto que se denomina exergía. La exergía es la parte de la energía que puede ser efectivamente utilizada. Entonces nosotros sabemos que la exergía, a contrario de la energía, no se conserva y efectivamente se degrada. Entonces, como la energía se degrada, estamos diciendo que hay una parte que se llama energía que no va a poder ser utilizada y la parte que es utilizada la denominamos exergía. El uranio, por ejemplo, tiene más exergía que el agua caliente, porque sabemos que podemos utilizar más el uranio para producir potencia, el carbón también, que agua caliente, lo acabamos de hablar. Pero el ambiente, por ejemplo, también tiene energía, tiene un montón de energía, pero está a la temperatura ambiente, a la presión ambiente, entonces no puede ser utilizado. Eso es el concepto de exergía. El concepto de exergía puede ser, por ejemplo, pensado como si le extrayésemos a una masa aquí en verde, si la expandiéramos y transfiriéramos calor a una máquina de Carnot como la que describimos antes, produjésemos trabajo a partir de esos dos procesos, eso que llamamos exergía es esa suma de esos dos trabajos. ¿Y por qué es importante? Porque a partir de un balance de exergía nosotros podemos decir, bueno, un balance de exergía nos dice cuál fue la cantidad de energía que se degradó. Si yo, por ejemplo, utilizo fuerzas motrices exageradas, como temperaturas muy elevadas para transferir calor a una corriente, digamos, muy fría, estamos destruyendo exergía. Este es el caso, están haciendo una aplicación errónea del calor disponible para transferencia aquí, para que calentar esa agua. Nadie haría este sistema aquí, pero ese sistema es fácil de percibir que es una aberración en términos de eficiencia, pero hay sistemas que no, sistemas térmicos que vamos a ver más adelante y que están relacionados con el concepto de exergía. Esos principios de Le Chatelier y contracción, son para resumir un poco, están relacionados es más con ¿qué usted quiere? ¿Producir más o reducir esas irreversibilidades? O sea, reducir esa degradación de la energía. Entonces, lo que usted hace cuando tiene el principio de la Chatelier es intentar resistir esas fuerzas motrices, por ejemplo, una expansión de un gas sin resistencia, y colocarle un peso para que cuando ese gas se expanda, él genere un trabajo y me levante un peso. Entonces estamos reduciendo esa fuerza motriz para que nos genere un peso y se termina haciendo un trabajo útil. Eso es lo que denominamos como fuerzas motrices contenidas aquí. Eso está también en el caso explícito aquí de calentadores eléctricos. Utilizamos electricidad pura para producir calor. Eso es ineficiente en términos exergéticos. Y cuando recuperamos calor en ciclos con regeneración para precalentar el aire, inyectar el vapor o hacer recuperación química. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de por qué la exergía se puede utilizar para hacer este tipo de análisis. Si nosotros pensamos que la masa, por ejemplo, de un producto que nosotros queremos hacer una distribución de cuánto se consume para producir un determinado producto. Entonces usted lo puede decir, dependiendo de la masa, usted tiene dos productos, ¿cierto? Tengo glicerol y tengo biodiesel, y dependiendo de la masa voy a alocar el costo, y tal vez biodiesel produce una menor cantidad que el glicerol. Entonces usted termina alocando más su consumo de energía para un producto que no es el principal. En el caso de la energía, por ejemplo, no se puede utilizar porque si alguna sustancia, por ejemplo, agua no tiene poder calorífico, estaría errado utilizar energía para alocar
esos gastos de energía a una determinada sustancia. El monetario también depende de otras condiciones geográficas y por eso utilizamos la exergía. Este es un ejemplo, por ejemplo, donde hicimos una distribución de los consumos de energía para producir electricidad, ¿cierto? Entonces, para producir electricidad podemos utilizar diferentes fuentes, pero resulta que es una matriz energética, como vamos a ver más adelante, que está compuesta de muchos procesos y tenemos que utilizar la exergía para poder hacerlo de forma razonable, ¿cierto? Para que se refleja efectivamente cuáles las emisiones y cuál es el consumo, como ven aquí al final, a la hora de la producir la electricidad, en ese caso en Brasil. Otros procesos, por ejemplo, como el de la industria y papel, que utilizan esto que se denomina la bomba de calor, ¿sí? Un sistema análogo a la bomba de calor que se llama recuperación mecánica del vapor, nos sirve, por ejemplo, para eliminar procesos que consumen un montón de vapor y en vez de eso utilizamos potencia para calentar un gas, ¿cierto? Que nos va a calentar una sustancia y la vamos a concentrar. Es una aplicación del concepto de exergía. La producción, por ejemplo, de amonia, gas natural sintético, hidrógeno, para hacer uso de los residuos de la industria de azúcar y alcohol. También tenemos la producción de hidrógeno, ¿cierto? La producción de hidrógeno de amonia, como pueden ver, aquí hay un sistema grande en la parte izquierda superior en el que se ha embebido un mini sistema aquí abajo, que si le hacemos un zoom a ese mini sistema sería eso aquí. Y cada sistema tiene subsistemas y sistemas dentro de él que se pueden analizar utilizando este tipo de herramientas. Y nosotros, por ejemplo, podemos proponer sistemas. Queremos cambiar estos dos reactores aquí, ¿cierto? Que inicialmente consumen gas y les vamos a transferir ese calor en la forma de recuperación de calor en vez de quemar gas directamente para calentar las sustancias que atraviesan esos reactores. Es otro tipo de aplicación. Y con eso podemos reducir inclusive emisiones de CO2 en un 25%. Tenemos ciclos, por ejemplo, que los podemos dividir de forma a distribuir esa irreversibilidad, esa no idealidad de los procesos y redistribuimos para que el ciclo sea más eficiente y globalmente reducimos esa irreversibilidad del sistema. Plataformas offshore, podemos, por ejemplo, utilizar ciclos de oxicombustión para capturar simultáneamente y producir potencia a modo de reducir las ineficiencias de ese tipo de sistemas. Inicialmente el sistema es así, que no tiene ni captura de carbono ni es más eficiente y nosotros le hicimos una mejoría a partir del uso del análisis exergético y reduciendo tanto las emisiones como el consumo de energía. Se puede utilizar para modelar el cuerpo humano también, no lo voy a discutir aquí porque digamos es parte de trabajos de mis compañeros. Y les extiendo mi invitación para que por favor publiquen en la revista que estamos editando. Si tienen cualquier pregunta sobre la revista y sobre la presentación, por favor me digan. Estamos un poco atrasados, pero podemos hacer en un minuto alguna pregunta que tengan sobre lo que acabamos de hablar. Ok, Daniel, muchas gracias por su presentación. Tenemos aquí una pregunta de Daniel, ¿cómo puedo explicar esa irreversibilidad de un proceso a partir de la entropía? Listo. Bueno, yo creo que usted está viendo aquí la presentación. Voy a volver, si quiere, aquí en un minuto rápidamente a la parte de la explicación de la entropía y qué tiene que ver con la irreversibilidad. Entonces, la irreversibilidad está relacionada con todo aquello que disipa, con todo aquello que toma nuestra energía y la disipa en formas de energía menos útiles, ¿cierto? Que no son útiles para producir ni electricidad ni nada de lo que nos sirve en nuestra sociedad. Entonces esa irreversibilidad nosotros no la podemos evitar, el mundo real es irreversible, nosotros nos morimos, las máquinas se detienen, el balón que está en el aire también cae, todo es irreversible debido a que son procesos reales. Entonces la irreversibilidad y la entropía están asociadas en términos de qué, de que la entropía siempre está creciendo. Entonces, como dice aquí, ella siempre está creciendo y a medida que usted incrementa esa entropía, usted está incrementando la probabilidad de encontrar estados macroscópicos. O sea, usted dice, está más probable, por ejemplo, que yo encuentre ¿cómo le diría? El gas. Si yo tengo un gas en una botella
y le hago un hueco, se ve que el gas se dispersa y nunca va a volver a entrar a la botella. Eso es medido a través de esa probabilidad que la entropía mide. Ella dice, es más probable este estado disperso, inútil, ¿cierto? De exhaustión de exhaustividad de los recursos, que al contrario, el carbón no se va a crear a partir del CO2, a menos de que unas plantas lo recojan, lo concentren y lo pongan debajo de la tierra. Entonces, esa entropía mide eso, esa medida de que no puede volverse los recursos gastados al principio. Entonces, esa irreversibilidad quiere decir que degradamos la energía y por tanto es un indicador, ¿cierto? La entropía es un indicador de dispersión, el calor se dispersa, el calor no se concentra, en la transferencia de calor se dispersa, ¿cierto? La energía térmica ya se dispersa, no se concentra. Por eso está relacionada la irreversibilidad con la medición de la entropía. La entropía es un factor que usted puede pensarlo como proporcional con la temperatura al calor, es definido inicialmente así. Es una especie de, por esta fórmula que tenemos aquí, nosotros podemos decir que de Q sobre T es igual a la entropía en el caso de la definición de un proceso reversible. Si no es reversible, va a ser siempre menor y es donde decimos que se generó entropía o se destruyó exergía. Si queda claro, por favor me dices, y si no, me pueden escribir en el correo para tener una conversación un poco más extensa sobre este tema. Listo, Daniel, una última pregunta rápidamente aquí de mi parte. ¿Algunos programas que nos pueda recomendar para modelamiento de sistemas o de procesos rápidamente y que puedas mencionar? Perfecto. Para eso, y les voy a responder y aprovechando aquí ahora, vamos a utilizar DWSIM, vamos a utilizar también con un compañero de mi laboratorio que se llama Rafael Nakashima, el día viernes, no se lo pierdan, que son las sesiones de educación, un programa de DWSIM que es totalmente gratuito, es desarrollado por un investigador brasilero de la Petrobras, que permite calcular todas esas variaciones de temperaturas en compresores, en bombas, en columnas reactivas y, por ejemplo, simular completamente una planta de generación de potencia, ¿cierto? Con mapas de compresores, se les pueden incluir un montón de personalizaciones y vamos a tener ese seminario, perdón, el día viernes después de la introducción al Python. Y con mi compañero vamos a analizar ese tipo de software. Pero está DWSIM, ISIS, ThermoFlow, está Aspen Plus, puedes utilizar ProSynth, un montón, Valley, un montón de software. Vamos a conversar un poco de eso el día viernes, nos acompaña.